Cuando nosotros hemos trabajado con sucesiones de números reales, lo que hemos hecho ha sido, en realidad, fijarnos en un tipo de sucesión muy concreto. En aquellas sucesiones que nos interesaba que o bien convergen, o bien no convergen, pero no hemos terminado de definir ese caso de no convergencia, ¿verdad? Decíamos, bueno, dentro del estudio de la convergencia hay una cierta clasificación. Ahora, tampoco hay un completo consenso en cómo ponerle los nombres. Entonces, si trabajamos, vamos a ver cuál es esa posible clasificación que hacemos de sucesiones. Es decir, si trabajamos con sucesiones A sub n contenidas en R, decimos que la sucesión converge si, ¿qué ocurre? Si existe un cierto, me da igual que lo llamo L de límite o A perteneciente a R, y aquí es importante que este elemento pertenezca a R, tal que yo tengo que el límite de la sucesión A sub n, cuando la n tiende a infinito, es ese elemento A, ¿verdad? Ujú. Y el problema entra en qué entendemos por qué no converja. ¿Entendemos que es divergente? Mm, Aquí hay dos casos posibles. Porque uno puede decir, vale, opción número uno, yo digo que la sucesión diverge si no converge. Dice, mira, qué fácil. Entonces tengo aquí una dicotomía, o converge o diverge. Y hay autores que ahora dicen, bueno, dentro de esta dicotomía, la divergencia, pueden pasar dos cosas en realidad. Es decir, aquí distinguimos dos subcasos. Subcaso uno, diverger a infinito. Subcaso 2, lo que llamamos nosotros oscilar. A como el menos uno elevado a n Exactamente. o una trigonométrica, ¿no? Exacto. Y hay autores que, por ejemplo, dicen, no, una cosa es diverger a infinito y otro concepto distinto es oscilar. Entonces, aquí, como digo, no hay mucho consenso. Lo que sí está claro es qué significa converger. Converger significa que hay un elemento al cual el límite es ese elemento. Hay quien dice, tengo tres cosas distintas, convergencia, divergencia y oscilación, y hay quien mete la oscilación como un subcaso de la divergencia. Me da exactamente igual. Que sepamos que hay esa posible alternativa, ¿de acuerdo? Lo que Vale. nosotros hemos estudiado en la primera parte ha sido principalmente la convergencia y relaciones que había de convergencia con acotación, sucesiones de Cauchy, implicaciones, caracterizaciones. Pero este caso de diverger a infinito no lo hemos contemplado tan exhaustivamente. Entonces vamos a ver precisamente ahora qué pasa con este caso de sale infinito. Pues lo que vamos a hacer es, normalmente, yo estoy muy acostumbrado a decir, es que tú no puedes trabajar con infinito como si fuese un número. Porque infinito es un concepto abstracto que hemos creado los matemáticos, un símbolo, para representar algo que es muy grande. Pero infinito no es un número, como tal, se supone. Ahora vamos a decir, ¿y si lo fuese? ¿Y si más infinito fuese como un 7 y pudiese coger un valor y sustituirlo por infinito? Vale, vamos a poder hacer eso. Lo que pasa es que voy a tener que hacer varias cosas. La primera cosa que voy a tener que hacer es cambiar el conjunto en el que estoy trabajando. Porque en R, en los números reales, no tiene cabida ese concepto de infinito como un elemento. Tengo que cambiar ese Si conjunto. tienes que añadir la r, el más y el menos infinito como Exactamente. elementos. Y además, si estoy añadiendo el más y el menos infinito como si fuesen
números o elementos, tengo que definir cómo se opera con esos elementos. Pues vamos a trabajar con lo que sería ahora la recta real ampliada. Este es nuestro nuevo marco de trabajo en esta lección. Entonces, definimos la recta real ampliada, que le ponemos una R y una rayita encima, y hay un por qué en realidad se pone esa rayita, veremos más adelante, que es el conjunto de los reales, y ahora añadimos dos elementos que van a ser el elemento menos infinito y el elemento más infinito. Es decir, lo que quiero decir ahora es que voy a poder trabajar con menos infinito y con más infinito como si fuesen números cualesquiera, ¿de acuerdo? Porque quiero estudiar y caracterizar ese comportamiento que va a haber ahora de la divergencia cuando el límite sale más o menos infinito. Entonces, lo que estamos haciendo es añadir menos infinito y más infinito como si fuesen números. Y ponemos muchas comillas, ¿no? Porque esto no es demasiado matemático, pero para hacernos una idea de lo que está ocurriendo. Ahora, si tengo estas operaciones, o sea, si tengo este nuevo conjunto, yo sé cómo se trabaja en R, cómo se define la suma, la resta, la multiplicación, la división. El problema es que no sé cuál es el comportamiento con estos dos nuevos elementos que estoy introduciendo. Entonces tengo que definir o decir cómo se comportan estos dos elementos con la suma, la resta, el producto y la división. ¿De acuerdo? Entonces, definimos esas operaciones. Ahora bien, a lo mejor, aunque puedo definir ciertas operaciones, hay otras que van a estar limitadas. Es decir, yo le meto estos nuevos elementos, pero a lo mejor no siempre puedo trabajar con todo, ¿de acuerdo? Entonces, para Sí, la suma, la indeterminación, ¿no? Claro. exactamente, es decir, aunque yo quiera o me gustaría poder definir todas las operaciones, a lo mejor no todas las operaciones las voy a poder definir. Vamos a comenzar estudiando quién sería la suma en esta recta real ampliada. Para números reales cualquiera, igual que en R. El problema es qué pasa cuando combino estos elementos. ¿Qué pasa si yo cojo un elemento X y le sumo más infinito? Más infinito. Va a ser lo mismo que si al elemento más infinito le añado un elemento X. Y el resultado va a ser más infinito. Ahora, esto no va a ser cierto para todo elemento X de mi recta real ampliada. Va a ser cierto para todo elemento de la recta real ampliada menos para el menos infinito. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que no voy a tener definido entonces cuánto vale más infinito más menos infinito. Ni voy a tener definido cuánto vale menos infinito más infinito. Esto es lo que vamos a llamar nosotros indeterminaciones. ¿Por qué? Porque no sé cómo se calculan con la suma. ¿De acuerdo? Del mismo modo, también puedo definir la suma con el nuevo elemento menos infinito. Es decir, cuando hago x más menos infinito, va a ser conmutativo, es decir, me va a salir lo mismo que menos infinito más x. Y esto me va a dar el menos infinito, pero va a ocurrir lo mismo, va a ser para todo elemento que yo coja de mi recta real ampliada, menos para uno. Hay uno que no va a funcionar bien con esta suma, que va a ser ahora el más infinito.
¿De acuerdo? Por eso el problema que tengo, bien al sumar más infinito o bien al sumar menos infinito, es el mismo. No sé ni cuánto es más infinito más menos infinito, ni cuánto es menos infinito más más infinito. Pero salvo esos dos casos concretos, sí que puedo decir cómo se suman estos dos nuevos elementos menos infinito y más infinito a números. E incluso que cuando yo coja el más infinito más el más infinito, el resultado sigue siendo el nuevo elemento más infinito. ¿Vale? Vale. Bueno, después de la suma, el paso natural sería estudiar qué pasa con la resta. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esta resta en la recta real ampliada. Eso significa qué ocurre cuando yo quiero estudiar lo mismo, pero en vez de con la operación suma, con la operación recta. Bueno, pues lo único que yo voy a tener en cuenta es la relación que existe del menos con estos dos elementos. Y es que vamos a ver que menos más infinito es simplemente menos infinito. Y que menos menos infinito es simplemente más infinito. ¿Y por qué solo me hace falta estudiar esto? Porque entonces la recta es un caso particular de la suma. Lo único que hago es que cuando yo tenga, por ejemplo, con estas condiciones, cuando yo estudie quién sería x menos más infinito, en realidad esto va a ser simplemente x más, y aquí va a aparecer menos con el más infinito, va a ser menos infinito. Y entonces ya he conseguido pasar de la resta a una suma. Y la suma sí la tengo definida, ¿verdad? Porque Sí. x más menos infinito vale menos infinito siempre y cuando el elemento x sea distinto de quién? Del más infinito, ¿verdad? Ujú. O cuando yo coja el elemento x menos menos infinito, diré esto es lo mismo que escribir x más y menos menos infinito se convierte en el elemento más infinito. Y esto será el más infinito siempre y cuando el elemento x que yo coja sea de mi recta real ampliada, pero distinto del elemento menos infinito. Entonces también tenemos para la recta real ampliada que la recta es un caso particular de la suma. Lo único que me hace falta a mí saber es cómo se comporta el menos con los dos nuevos elementos que he introducido. Ah, pues intercambia uno por otro. Bueno, con esto tenemos lo mismo definido. Los problemas que tengo con la recta son los mismos problemas que tengo con la suma. No tengo definido quién sería más infinito menos más infinito y no tengo definido quién es menos infinito menos menos infinito. Es decir, que aquí no vamos a saber el elemento más infinito menos el elemento más infinito. ¿Quién es? ¿Por qué? Porque este proceso es lo mismo que hacer más infinito más menos infinito, que es lo que aquí no conozco. Ni voy a conocer quién es menos infinito menos menos infinito. Porque esto equivalente a menos menos infinito es el elemento más infinito. Y no sé cuánto es menos infinito más más infinito. Tengo los mismos problemas. Vale, salvo esos elementos, sí que tengo bien definida la suma y la recta. Vamos a seguir avanzando. Seguir avanzando significa, ahora me gustaría trabajar con el producto y con el cociente. Bueno, pues veamos cómo podemos definir ahora el producto en la recta real ampliada. Para el producto sí que vamos a tener un poquito más de casuística. Lo primero que vamos a ver es que dice, bueno, si yo cojo un elemento x y lo multiplico por el más infinito,
me va a dar lo mismo que multiplicar el elemento más infinito por el x. Y ahora, dependiendo del signo que tenga ese elemento x, vamos a ver que me sale una cosa u otra. Porque si el x es positivo, es decir, si cojo un elemento x de la recta real ampliada, de modo que el x es positivo, va a mantener el signo y nos va a quedar el elemento más infinito. Del mismo modo, cuando yo multiplique el elemento x con el menos infinito, me va a dar lo mismo que el elemento menos infinito por el x y va a ser el elemento menos infinito, siempre que tenga un elemento positivo. Pero va a haber un cambio cuando el elemento x que coja sea negativo. Es decir, si cojo el x por el más infinito, es cierto que me va a dar lo mismo que el más infinito por el x, es decir, el producto sigue siendo conmutativo. Solo que, si ahora cojo un elemento de la recta real, de modo que el x sea negativo, lo que vamos a tener es un cambio de signo y me va a dar el elemento menos infinito. También va a ocurrir lo mismo con el x por el menos infinito, va a ser conmutativo con el menos infinito por el x y me va a dar el elemento más infinito. Lo que vemos aquí precisamente es que hay unos productos que no están definidos. Y es cuando el x es exactamente 0. Es decir, que el problema que tengo aquí es, bueno, ¿y cuál es el resultado de operar 0 por más infinito? ¿O de operar más infinito por 0? ¿O qué pasa si yo lo que hago es operar 0 por menos infinito? ¿O menos infinito? En los dos casos que nos has definido sería, o sea, que nos has puesto el para todo x cuando x es menor que 0. Es decir, este para todo es para estos dos casos. Ah, vale. Y este para todo es para estos dos casos. Entonces tenemos estas 4 indeterminaciones para el producto. Una vez que hemos estudiado el producto, el último paso que nos gustaría ya tener caracterizado, ¿cuál sería? El cociente en la recta real ampliada. Pues aquí vamos a pasar o vamos a estudiarlo del mismo modo que hemos hecho con la recta y la suma. Porque si la recta es un caso particular de suma, el cociente es un caso particular de producto. Lo único que necesito estudiar es cuáles son los inversos de los elementos más y menos infinitos. Ah, pues el inverso del elemento más infinito, es decir, más infinito elevado a menos 1, va a ser, a efectos prácticos, lo mismo que hacer 1 entre más infinito en la recta real, y esto va a ser el elemento 0. Mientras que el inverso del menos infinito, que es lo mismo que hacer el elemento 1 entre menos infinito, en este caso va a ser también el elemento 0. El problema es que de este modo puedo definir cuáles son los resultados de hacer cocientes. Lo único que tengo que cambiar es aquí a la hora de dividir quién es x con el más infinito dividiendo. Pues depende de cuánto valga el elemento. Y entonces las indeterminaciones que a nosotros nos surgen son las siguientes. ¿Quién sería más infinito entre más infinito? ¿De dónde surge esta? De que no sé cuánto vale 0 entre más infinito, ¿verdad? Y 0 es 1 entre más infinito, o sea que tampoco sé cuánto vale más infinito entre más infinito. Pero como 0 también es 1 entre menos infinito, yo tampoco sé cuánto vale más infinito entre menos infinito. Pero del mismo modo tampoco voy a saber cuánto vale menos infinito entre menos infinito, O ni menos voy a infinito saber entre más infinito. cuánto vale menos infinito entre más infinito. Sin embargo, estos no son los únicos problemas que tengo, porque como 0 por más infinito no está definido, yo podría decir que más infinito es lo mismo que 1 entre 0 prácticamente, por así decirlo. Por lo tanto, hay otro problema que no conocemos, que es cuánto es 0 entre 0.
O en general, si nos fijamos, el 0 puede ser 1 entre más infinito o el 0 puede ser 1 entre menos infinito, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga un elemento x dividido entre 0 con x perteneciente a la recta real, tampoco tengo tan claro cuánto va a ser, porque no sé si estoy multiplicando por el más infinito o estoy multiplicando por el menos infinito. Entonces aquí también puedo tener problemas. Pues tengo un montón de indeterminaciones. Es decir, vale, yo he introducido esos elementos de más y menos infinito en mi recta real ampliada. Genial, ahora puedo trabajar con esos elementos como si fuesen números. Puedo definir ciertas operaciones, pero no voy a poder definir todas las operaciones. Bueno, alguna penalización tenía que haber. Tenía que haber algún problema porque si pudiese introducir el más infinito y el menos infinito y todo estuviese estupendamente bien definido, directamente trabajaríamos siempre con la recta real ampliada en lugar de con el conjunto de los reales. O sea que algo raro tenía que haber ahí seguro. Bueno, pues tengo estas penalizaciones por aquí de ciertas operaciones que no puedo hacer. Bueno, vamos a ver entonces en esta recta real ampliada cómo puedo definir yo que el límite de una sucesión sea más o menos infinito. Vamos a extender el concepto de límite de una sucesión a un elemento de R a un elemento de la recta real ampliada. Es decir, ya estamos en condiciones de ver cuándo una sucesión a su n contenida en R tiene límite más infinito o menos infinito. Bueno, pues tenemos nuestra definición. Que dice lo siguiente: sea a su n contenido en R una sucesión. Entonces, decimos que, por un lado, el límite cuando la n tiende a infinito de la sucesión a su n es igual al elemento más infinito como elemento de la recta real ampliada, si y solo si la definición que da el libro nos dice que para todo elemento K perteneciente a R, lo que tiene que ocurrir es que tiene que existir un cierto instante, un cierto n sub 0 perteneciente a los naturales, a partir del cual, para todo n mayor o igual que n sub 0, se tiene que el elemento a sub n es menor que sk. Mientras que hablamos de que el límite, a ponerlo aquí un poquito más para abajo, que el límite cuando la n, perdón, menor, ¿no? He puesto primero el más infinito, que sea mayor que ¿Pero el va k. a escribir algo más en el uno? Lo digo para Aquí dejarlo yo debajo voy a fácil. escribir una cosa ahora. Vale. Y decimos que el límite de la sucesión a su n es menos infinito, si y solo si, para todo k perteneciente a R, existe un cierto n sub 0 perteneciente a los naturales, al que, a partir de ese instante, los términos de tu sucesión son más chicos que el k. Si recordamos, en la definición de límite intervenía que la diferencia de el término enésimo con el candidato al límite fuese suficientemente chica, ¿verdad? Había un valor absoluto por ahí. Esto también podemos reescribirlo en términos de valor absoluto, diciendo, bueno, para que vaya a menos o a más infinito, yo puedo decir que para todo m mayor que 0 exista
un n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que para todo n mayor o igual que el n sub 0 se tenga que el valor absoluto de a sub n sea mayor que esa constante m positiva, es decir, que se haga todo lo grande que tú quieras. Y de forma análoga podríamos ver cuándo tiende a menos infinito también para que intervenga el valor absoluto, diciendo que para toda constante m, si quieres puedes poner menor que 0. Realmente me da un poco igual porque podemos poner menor que 0, mayor que 0, no hay mucha diferencia. Pero bueno, vamos a poner menor que 0. Exista un cierto n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que para todo n mayor o igual que ese n sub 0, yo quiero que el elemento valor absoluto de a sub n sea como. Menor. Esto siempre es positivo. Entonces, tendría que indicar que sea más grande que menos m. Por eso muchas veces, para no escribirlo así, lo que se hace simplemente es tomar también aquí una constante m mayor que 0 y poner aquí que sea el valor absoluto de a sub n mayor que esa constante m. Si nos fijamos, es idéntica a la definición de más infinito que de menos infinito. Lo único que tengo que saber es si los elementos son negativos o positivos. ¿De acuerdo? Por eso, si lo escribimos de este modo, con el libro, sí ves la distinción de que sea más chico que algo negativo o sea más grande que algo positivo. Esto también se puede arreglar para verlo de este modo, diciendo que el a sub n sea, o el valor absoluto de a sub n sea más grande que algo positivo y que el a sub n sin valor absoluto sea más chico que algo negativo. Y ahí sí le quitamos el valor absoluto. Que realmente le puedes poner el valor absoluto y entonces sabes que tienes que cambiar el signo. Pero bueno, para gusto de los colores. Hay muchas formas de definir alternativamente que el límite sea más infinito o menos infinito. Una vez que ya tenemos estas definiciones, ya hemos visto la definición de que algo tenga límite en R, de que algo tenga límite más infinito en la recta real ampliada o que algo tenga límite menos infinito en la recta real ampliada. Lo que nos gustaría ahora es ver cómo puedo combinar límites de sucesiones, lo que habíamos llamado nosotros el álgebra de límites. Hemos estudiado el álgebra de límites cuando tengo sucesiones que tienen límite en R. Como aquí estoy añadiendo dos nuevos casos posibles, vamos a ver cómo quedaría ese álgebra de límites cuando operamos elementos de la recta real ampliada entre sí. Es decir, realmente lo que nos estamos basando es en las propiedades de suma o las operaciones de suma, resta, multiplicación y división que hemos introducido antes para esos nuevos elementos. Vamos a ver el álgebra de límites en la recta real ampliada. Entonces, sean a sub n y b sub n, dos sucesiones contenidas en R con a y b, dos números de la recta real ampliada, es decir, estamos permitiendo que puedan ser más o menos infinitos, donde a va a ser el límite de la sucesión a sub n y b va a ser el límite de la sucesión b sub n. Entonces, ¿qué podemos afirmar nosotros sobre el comportamiento de operar estas dos sucesiones entre sí? Es decir, primer caso, nos gustaría estudiar lo más sencillo que pasa con la suma. Hombre, pues por la suma depende. ¿Por qué? Si este límite primero fuese más infinito y el b pertenece a R,
a R, no a la recta real ampliada, es decir, si el B es distinto de más o de menos infinito, entonces, ¿qué puedo afirmar sobre el límite de A sub n más B sub n? Que es infinito. Que esto se va a comportar como el límite de A sub n más el límite de B sub n, ¿verdad? Sí, Pero estaría diciendo, estoy sumando más infinito con B. Y hemos visto a la hora de definir la suma que cuando a un elemento distinto del menos infinito le sumo más infinito, ¿cuánto sale? infinito. Más infinito. O sea que esto me va a dar más infinito. ¿De acuerdo? Y Podríamos ponerlo como la separación del sí, límite yo podría decir aquí que esto sería el límite cuando la n tiende a infinito de A sub n. de A sub n más el límite cuando la n tiende a infinito de B sub n y esto sale más infinito. ¿De acuerdo? Ujú. Caso 2. ¿Qué pasa si la A fuese menos infinito y la B siguiese siendo un número real? ¿Qué puedo afirmar yo entonces de la suma? Del límite cuando la n tiende a infinito de A sub n más B sub n. Bueno, pues que de forma Pues, análoga nos va a quedar menos infinito, ¿verdad? ujú. Porque cuando a menos infinito le sumo un número distinto de más infinito, el resultado es menos infinito. ¿Vale? Y si los Has dos fuesen más puesto, infinitos o menos infinitos, entonces, ¿qué podemos garantizar? Bueno, pues vamos a ver que en realidad puedes completar esto aquí. Es decir, que en esta definición de A igual a más infinito y B perteneciente a R más, yo podría decir que, vamos a modificar esto, que el B estuviese en R más o en R, pero no sé si quitarle decir R más, pero quito el menos infinito, ¿vale? Y aquí también me valdría el B perteneciente a R ampliado, pero quitando el más infinito. ¿De acuerdo? Es decir, que también cuando la B valga más infinito, si una vale más infinito y la otra vale más infinito, la suma de las dos también vale más infinito. Claro, porque la suma de más infinito con más infinito sí estaba definida. ¿Cuál era la única suma que no estaba definida? La de más infinito con menos infinito, ¿verdad? Este es el límite que estoy eliminando. Y lo mismo ocurre con el menos infinito. Es que el menos infinito con el menos infinito sí está definido la suma y es menos infinito. La suma que no estaba definida era la de menos infinito con más infinito. Pues esa es la que estoy eliminando de este caso. ¿De acuerdo? ujú. ¿Por qué esos casos no valen? Precisamente. Bueno, vamos a ver una casuística de por qué no puedo saber a ciencia cierta qué puede ocurrir con más y menos infinito o con menos y más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo, veamos por qué no podemos garantizar qué ocurre con la suma cuando un límite es más infinito y el otro menos infinito. Primer caso, supongamos que yo tengo una sucesión A sub n, que sea la sucesión n, y otro caso que sea la sucesión B sub n, que es menos n, ¿verdad? Entonces, ese límite A, ¿cuánto vale? Más infinito, ¿verdad? Y el Sí, límite B, ¿cuánto vale? Menos infinito. Pero
Cuando yo estudio el límite, cuando la n tiende a infinito, de la sucesión a sub n más b sub n, eso es el límite de la sucesión n más menos n, ¿verdad? Y algo menos ese mismo algo vale 0. ¿Y el límite de una sucesión constante cuánto vale? La propia constante, ¿verdad? Por lo tanto, este límite sale 0. ¿Eso qué significaría? Significaría que yo estaría diciendo entonces aquí que más infinito más menos infinito, ¿cuánto valdría? 0. Vale. Dice, bueno, pues, ¿por qué no decimos que más infinito más infinito vale 0? Porque, vamos a coger otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo sigo trabajando con la sucesión b menos n, pero aquí voy a coger n cuadrado? Y voy a coger el b sub n, como decimos, como menos n. Claro que el límite de a sigue siendo más infinito. Y el límite de b sigue siendo menos infinito. Pero ahora, cuando yo estudio el límite, cuando la n tiende a más infinito, o bueno, cuando la n tiende a infinito del a sub n más el b sub n, aquí nos queda el límite cuando la n tiende a infinito de n al cuadrado más menos n. Que esto es una parábola y a qué tiende o quién manda en el comportamiento de este límite. El término de mayor grado, que es un n al cuadrado. Por lo tanto, esto tiende a más infinito. Pero claro, entonces estaría diciendo aquí que cuando sumo el más infinito del a con el menos infinito del b, ¿eso cuánto sale ahora? 0. Más O sea, 0 infinito, ¿verdad? perdón. Sí, sí, sí. Y dices, hombre, para que yo pueda tener una suma bien definida, eso debería darme siempre el mismo resultado. No puede ser que una vez sume los elementos y me dé un 0 y otra vez sume los mismos elementos y me dé un más infinito. Imagínate que tú dijese, yo sumo 2 y 5 y una vez vale 7 y otra vez vale 14. Hombre, pues vaya suma estoy haciendo. Debería ser siempre el mismo resultado. Pero es que la cosa puede funcionar incluso peor porque, y si yo cojo ahora que el a sub n valga, por ejemplo, n más menos 1 elevado a n, el límite a sigue siendo más infinito. Y si cojo b sub n como menos n, el límite b sigue siendo menos infinito. Pero cuando yo estudie ahora, ¿quién es el límite? Cuando la n tiende a infinito de a sub n más b sub n, lo que vamos a ver ahora es que este es el límite cuando la n tiende a infinito de la n con el menos n, se me simplifica y aquí me queda simplemente un menos 1 elevado a n. Pero el A has dicho que es más infinito el límite, pero es que dependerá de si es par o es impar No, porque realmente si fuese un número par, ¿a qué tiende? A más infinito, porque a algo que tiende a más infinito le sumo un 1 y Sí, cuando sea un impar, esto tiende a más infinito y le resto un 1. Pero cuando a más infinito le sumo o le resto un número real, vale. el resultado de esa operación sigue siendo más infinito, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, sí. Y sin embargo, este límite de aquí resulta que no existe. Por lo tanto, tengo incluso la opción de que cuando yo sume a más infinito le sume menos infinito, que esa operación no esté definida, no pueda decirte cuánto vale más infinito más menos infinito. Entonces dices, bueno, pues aquí vemos por qué de verdad esa operación de juntar más infinito y sumarle menos infinito es una operación que no puedo definir.
Porque hay ocasiones en las que el resultado puede salirme un cero, hay ocasiones en las que el resultado puede salirme un más infinito, hay ocasiones en las que no está definido ese resultado, incluso si yo cambiase en el caso 2 los signos y dijese a sub n es menos n al cuadrado y b sub n es más n, entonces tendría que el resultado sería menos infinito. O sea que tengo una casuística súper amplia y no puedo definir siempre esta suma de un modo, porque me salen elementos distintos. ¿De acuerdo? O sea que ahí se ve por qué tenemos ese problema. Bueno, dentro de la álgebra de límites hemos estudiado la suma y hemos visto para qué casos sí está definida la suma. Del mismo modo, la recta también está definida simplemente cuando la convierto en la suma correspondiente. O sea que realmente la recta en el álgebra de límites no es tan interesante porque es un caso particular de la suma. Lo que sí nos interesa para este álgebra de límites es estudiar qué pasa con el producto, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a continuar viendo la siguiente operación importante, que es el producto. Entonces, para el producto tendríamos o tenemos que ¿qué pasa si es límite A vale más infinito y el límite B es mayor que 0? Que entonces cuando yo haga el límite, cuando la n tiende a infinito, del A sub n por el B sub n, ¿cuánto me salía más infinito por algo mayor que 0? Me salía Más infinito. más infinito, ¿verdad? Y del mismo modo, ¿qué pasa si cojo un elemento A que sea menos infinito, pero el límite B es mayor que 0? Que al multiplicar sigue manteniéndose el signo del límite infinito, ¿verdad? Y entonces el límite del A sub n por el B sub n seguía siendo el menos infinito. El problema estaba en cuando el signo del B, del número real, era negativo, porque entonces se intercambiaba el infinito, ¿verdad? Es decir, que si el elemento A vale más infinito, pero ese límite B es menor que 0, entonces el límite, cuando la n tiende a infinito, del A sub n por el B sub n, es igual a menos infinito, se intercambia, mientras que si el límite A era menos infinito y el B era negativo, entonces lo que obtenemos es que el límite, cuando la n tiende a infinito, del A sub n por el B sub n es más infinito. Y aquí el problema que tenemos, ¿cuál era? Que había un producto que no estaba bien Cuando era definido, cero. ¿verdad? Sí, cuando El es de cero. 0 por más infinito o el de 0 por menos infinito. O viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver por qué precisamente ese producto tampoco puede estar definido. Es decir, vamos a poner un ejemplo, igual que hemos visto cuál era el fallo o una motivación de por qué yo no podía definir la suma de más y menos infinito, veamos por qué no está bien definido el producto de 0 con más infinito o menos infinito. ¿De acuerdo? Vamos a coger dos sucesiones y vamos a ver qué ocurre con esas sucesiones. Hombre, sucesiones sencillas. ¿Qué pasa si cojo la sucesión n y la 1 partido por n? Que claramente el límite de a sub n es más infinito
mientras que el límite de la b sub n es 0. Y sin embargo, cuando yo estudio el límite, cuando la n tiende a infinito, de la a sub n por la b sub n, aquí nos queda el límite, cuando la n tiende a infinito, de n por 1 partido por n, que eso resulta que es una constante, ¿verdad? Es la constante 1. ¿Y el límite de una constante cuánto vale? La constante. Entonces lo que estaríamos afirmando aquí, por ejemplo, es que cuando yo hago más infinito Por 0, por 0, en este caso me da un 1. 1. Bueno, ¿y por qué no lo defino siempre como más infinito por 0 es igual a 1? Porque es que puedo cambiar, porque ¿y si yo cojo la sucesión a sub n, que sea n al cuadrado, y la sucesión b sub n, que sea 1 partido por n? El límite de a sub n sigue siendo más infinito. Y el límite de b sub n sigue siendo 0. Solo que ahora, cuando yo estudio el límite, cuando la n tiende a infinito, de el a sub n por el b sub n, eso nos queda el límite, cuando la n tiende a infinito, cojo n al cuadrado, lo multiplico por 1 partido por n, y entonces ¿qué nos queda? Una n simplemente, ¿verdad? Y el límite de Y la n sale a qué tendría? infinito. A más infinito. O sea que aquí estaríamos diciendo entonces que cuando yo multiplico más infinito por 0, el resultado es más infinito. Entonces no puedo decir que valga 1. Pero es que incluso lo puedo poner peor todavía. Mismo caso, es decir, podemos tener 4 casos porque si yo ahora cambiase y cogiese N la n cuadrado con el 1 abajo. partido n cuadrado, podré decir que sale 0, ¿verdad? Sí. Pero es que incluso puede coger que no exista, porque yo puedo coger el a sub n como simplemente ponemos aquí la n. Entonces el límite de la n va a ser más infinito. Y puedo coger la b sub n como menos 1 elevado a n, todo eso dividido entre n. Y el límite va a seguir siendo 0, porque da igual que lo de arriba sea un 1 o un menos 1, cuando divido entre infinito sale 0. 0. Sin embargo, cuando yo estudio el límite, cuando la n tiende a infinito del a sub n por el b sub n, ¿qué límite nos queda aquí? Nos queda el límite de la n que está multiplicando del a sub n con la n que está dividiendo del b sub n, se me simplifica y nos queda simplemente el menos 1 elevado a n. Y esto resulta que no existe. Entonces aquí estaríamos diciendo que incluso puede darse el caso de que cuando yo quiera multiplicar el más infinito por el 0, No el existe. resultado sea algo que no existe, es decir, que no puedo decir cuánto vale ese producto. Entonces aquí vemos también por qué efectivamente ese 0 por más infinito o 0 por menos infinito efectivamente es una indeterminación. Ujú. Porque en general no vamos a tener siempre un mismo resultado. Y hay que tener cuidado con esos casos. Y esos casos hay que estudiarlos aparte de forma distinta. ¿Vale? Ujú. Ahora bien, hay ciertas sucesiones que a mí me interesa saber estudiar. Entonces, es cierto que yo no puedo trabajar bien con estas sumas, productos para casos muy concretos. Pero vamos a ver para ciertos tipos de sucesiones cómo sí que podemos obtener información sobre el comportamiento. Un problema que vemos, por ejemplo, es que pasa cuando yo tengo muchas sumas o tengo esos infinitos dividiendo, ¿verdad? Pues hay un criterio, un resultado, gracias a Stolz, que me dice cómo estudiar ciertos tipos de sucesiones. Sí, Entonces esto vamos a ver era lo que como se conoce como, era como el hospital, pero en en cierto modo, sí, vamos a ver lo que sería el criterio de, pero en un ámbito discreto, ¿no? Por así exactamente, por decirlo. así decirlo, de Stolz.
¿Para qué sirve? Para estudiar cierto tipo muy concreto de sucesiones. Es decir, sean A su n y B su n, dos sucesiones contenidas en R, donde la sucesión B su n es una sucesión monótona creciente con límite cuando la n tiene infinito de la B su n es igual a más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice el criterio de Stokes? Pues lo que nos dice es que si el límite cuando hago el cociente del término a su n más 1 menos a su n entre el término b su n más 1 menos b su n, si eso es un cierto elemento, vamos a llamar L de límite, de la recta real ampliada, entonces yo puedo garantizar que el límite del cociente de la sucesión tal cual, es decir, del a su n cociente con b su n, toma el mismo valor. ¿De acuerdo? Esto es lo interesante del criterio de Stokes. ¿Qué hace? Lo que me dice es que en realidad, ¿yo qué límite estoy interesado en estudiar? A mí me gustaría estudiar este límite que aparece aquí del cociente de dos sucesiones, ¿de acuerdo? Sí. El problema es que a lo mejor no sé estudiar este cociente de sucesiones. Pues Stokes te dice, vete a estudiar en lugar de este, El de la diferencia de estudias dos la términos diferencia de dos consecutivos. términos consecutivos. ¿Qué términos consecutivos? Los que sean. Término enésimo, por ejemplo, en el libro aparece un n y un n-1. A mí no me gusta porque me gusta más tener cosas positivas que cosas negativas. Y yo lo pongo como el término siguiente. Da igual. ¿De acuerdo? Sí. Si este cociente de las diferencias te sale que puedes calcular fácilmente su límite, entonces puedes volverte ya sí al límite inicial que tú querías estudiar. Y es lo O mismo sea, que has tenido antes. ¿De acuerdo? lo que te está diciendo es que la diferencia de dos consecutivos, cuando te vas muy para arriba en la sucesión del de arriba, tiene que ser más grande que la diferencia de los de B, que son los del Ujú, cociente, ¿no? exactamente. Básicamente. Y si se cumple eso, entonces, en general, todos los términos, o sea, él asume que si pasa para términos, bueno, sean los que sea, te va a pasar en toda la sucesión. Es lo que Ujú. es lo que no sé si me estoy Más o intentando menos sí. explicar. ¿De acuerdo? Mm. Claro, porque si te fijas aquí, cuando yo quisiese estudiar este límite, ¿verdad? Es un cociente. El problema es que normalmente este tipo de criterio me va a ser útil cuando tengo una de las indeterminaciones con las que yo no puedo trabajar, ¿verdad? Porque claro, Es que si, lo que si me el límite de está... arriba existe, el límite de abajo existe, pues el álgebra del límite es el cociente. ¿El Sí, problema cuál es? El problema es cuando tengo las indeterminaciones de tipo infinito entre infinito, cero entre cero. Ahí tengo un sí, problema porque ya no puedo aplicar ese álgebra del límite. Entonces Stout te dice, vale, en uno de esos casos en realidad intenta reducirlo a esto que tenemos aquí. Por ejemplo, sí, esto es muy útil también cuando trabajamos con sucesiones que tienen sumas. pero ¿cómo es posible que estudiando solamente la diferencia entre dos términos concretos puedas generalizar lo que se cumple para Porque toda la... necesitamos un comportamiento adicional de las sucesiones. No me vale con cualquier tipo de sucesión, sino que la sucesión por la que estoy dividiendo tiene que ser una sucesión que sea siempre creciente y tiene que tender a Ah, infinito. Si no cumple vale, esas vale. dos condiciones adicionales, no puedes saber o extrapolar esa información. Vale, es que en mi razonamiento pensando la comprensión del criterio no había tenido en cuenta esas Claro. condiciones Entonces, imagínate, diferentes. dice, oye, yo quiero estudiar el límite cuando la n tiende a infinito de la sucesión. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito, que sea 1 más 2 más n, todo eso dividido entre n al cuadrado, ¿vale?
A Vale. lo mejor tú a ojo no ves que esto vale un medio. No, ni de WhatsApp. Ahora, hay casos en los que esto a lo mejor no tiene que aplicarse por el Stolz, porque tú dices, oye, mira, es que resulta que yo me di cuenta de que 1 más 2 más n, eso tiene una formulita, ¿verdad? Es El decir, n más uno por n partido claro, 2, ¿no? O algo así. recordemos que Por Gauss, básicamente. exactamente, cuando yo cojo 1 más 2 más punto, 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 n, eso era n por n más 1 dividido entre 2. Ana, pero es que entonces en realidad ese límite que parecía tan feo, yo lo puedo reescribir y puedo decir el límite que a mí me piden calcular del 1 más 2 más punto, 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 más n entre n al cuadrado es simplemente coger el límite, sustituyo esa fórmula y ahora tengo aquí un n más 1 dividido entre 2, todo eso entre n al cuadrado. Es cierto que hay algunos términos que puedo ir simplificando porque tengo aquí una n, aquí un n al cuadrado, puedo eliminar una n y decir esto es lo mismo que el límite cuando la n tiene infinito de un medio que multiplica al n Tú en más 1. realidad arriba no tienes una serie, tienes una suma de una serie. Exactamente. Pero este límite se ha convertido en este límite de aquí, ¿verdad? Y como Sí, tengo un cociente de dos polinomios, n más 1 entre n, esto de aquí, ¿a qué tiende? a uno. Tiende a 1 y entonces todo este límite tiende a un medio. Dice, va, pues mira, parecía difícil, pero en verdad es fácil, ¿no? Pero si te fijas, si tú dijese, como tengo un cociente, tengo arriba una sucesión a su n, ¿no? Es decir, yo cojo la sucesión de arriba y diga, ¿esta sucesión de arriba quién es? Algo que llamamos nosotros simplemente a su n, ¿verdad? Es que yo, es Y, que claro, no lo veo como una sucesión, lo veo bueno, pero es una como una sucesión suma. también, lo que pasa es que está expresada como una suma. Y esta Sí. sucesión de aquí abajo es una sucesión que llamamos nosotros b su n. El problema es que a su n a qué tiende. La a A su más n tiende a infinito. más infinito, ¿verdad? Sí. Y la b su n a qué tiende. A más infinito, es monótona creciente. Vaya, pero es que resulta que justo el caso más infinito entre más infinito era uno de los casos que yo no podía asegurar cuánto valía eso siempre, ¿verdad? Entonces no puedo decir el límite de este cociente es más infinito entre más infinito porque no sé cuánto vale más infinito entre más infinito, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a intentar buscar otra cosa. Ah, mira, es que hay un truquito y resulta que es que lo de arriba en verdad tenía una formulita y entonces sí que me sale. Mira, perfecto. O, ¿qué pasa si no te sabes esta fórmula? Que entonces no puedes seguir para adelante, ¿verdad? Mm. O que no hay una fórmula. Bueno, pues vamos a aplicar Stokes. Es decir, si aplicamos... Uy, se ha quedado moradito. Si aplicamos Stokes, ¿yo qué tendría que estudiar? Tendría que estudiar el límite cuando la n tiende a más infinito de la sucesión a su n más 1 menos la sucesión a su n. Y todo eso dividirlo entre la sucesión b su n más 1 menos la sucesión b su n. Esto sería el límite cuando la n tiende a más infinito, bueno, cuando la n tiende a infinito de la sucesión a su n más 1, que sería hacer el 1 más el 2 más el n, pero como es a su n más 1, sumo también el término n más 1, ¿verdad? Sí. Y le resto la sucesión a su n, que la sucesión a su n sería el 1 más el 2 más, solo estoy sumando hasta el término N. enésimo, ¿cierto? Sí. Y todo eso lo divido entre el b su n más 1, que sería el n más 1, Sí. todo ello al Cuadrado. cuadrado, menos el b su n, que es n al cuadrado, Cuadrado. ¿verdad? Arriba se te quedaría n más uno. Claro, es que arriba veo que hay muchos términos que se me simplifican, ¿verdad? Sí. Porque si nos fijamos, resulta que de esta suma
el término 1 se me cancela con el 1. El término 2 se me cancela con el 2. El término n se me cancela con el n. ¿Cuál es el único que me queda arriba realmente? El término n más 1. Vale. Pero es que abajo, se cuando yo desarrollo utilizaría este cuadrado, en realidad este cuadrado es cuadrado del primero cuadrado. más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero es que también tengo entonces que este n al cuadrado se me cancela con este menos n cuadrado, ¿verdad? Y me queda simplemente aquí que esto vale 2n más 1. Pero esto es un cociente de polinomios que tienen el mismo grado. Yo sé decirte que entonces el límite de este cociente, ¿cuánto vale? Un medio, ¿verdad? Y lo ponemos así directamente. Sí, Pues porque ya esto son tú. cosas que ya esto sí sabemos estudiarlo, ¿de acuerdo? Vale. Ahora, si esto vale un medio, esto es un elemento de R ampliado. Sí, es un No. elemento de R, ¿verdad? Ah, bueno, si es de R solo. Sí, Pero sí, que, pero que también si es de fuese más ampliado. infinito o menos infinito también me vale. ¿De acuerdo? Vale. El Sí, problema es que sí. llega aquí algo que no existe. Entonces no sé qué pasa, ¿vale? Vale. Pero, ¿qué nos dice Stolz? Pues que eso ¿Cuánto igual al vale límite entonces de. el límite cuando la n tiende a infinito de ese 1 más 2 más n dividido entre el n al cuadrado? Pues lo mismo que el de arriba. Ahora, me falta añadir una cosa, y es que Stolz no dice simplemente que tú calcules ese límite, sino que además esta igualdad es cierta porque, Es que monótona por un es lado, la creciente. sucesión de abajo b sub n igual a n al cuadrado es creciente. Y B sub n tiende a infinito. Y además hemos visto que la b sub n tiende a más infinito. ¿De acuerdo? Entonces no es simplemente porque tú estudies esta diferencia y salga un medio, entonces el cociente es un medio. No, tiene que verificarse estas dos condiciones adicionales. Muchas veces estas dos condiciones así se suelen escribir de un modo abreviado diciendo que la b sub n, en lugar de escribir tiende con la flechita horizontal, se escribe con una flechita diagonal hacia arriba a más infinito, Y para abajo que es le hace decreciente. otra raya. Para Claro. indicar con esta flechita hacia arriba significa que tiende a más infinito y además crecientemente. Tiene que ser estrictamente creciente, o podría ser, si es decreciente y tiende a menos infinito, ¿se podría aplicar esto también? Sí, aquí depende de lo que uno interprete por qué es creciente. De si creciente es estrictamente Ah, creciente o creciente es creciente y lo otro es no decreciente. Depende, ya te digo que depende pero eso no es problema. Es decir, que pongas un estricto o un mayor igual no afecta, ¿vale? vale. ¿De acuerdo? Y Sí. para esto nos sirve a nosotros, precisamente, estudiar esto. Lo que pasa es que aquí hemos puesto un ejemplo muy sencillo que tenía un modo alternativo. Pero a lo mejor si lo que pongo aquí arriba es más complicado, ya no es tan fácil sacar una fórmula, ¿de acuerdo? Eso es lo Vale. único que tenemos aquí, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí. Sí, sí. Esto es lo que tenemos que saber sobre límites superiores. O bueno, sobre límites superiores, no, sobre la parte de límites infinitos cuando hemos ampliado a la recta real ampliada con el más infinito y el menos infinito.